hola a todos, muchas gracias también ahí por la introducción. Bueno, ahí Vale le estaba contando un poquito, yo soy Cata Tello, espérame que no me funciona esto, un poquito de mi background y experiencia y por qué estoy acá también, y muchas gracias también por la invitación, en verdad, muy feliz de estar acá y de participar. Como Vale les dijo, también estuve viendo los proyectos, o sea, hay una pincelada también de qué trataba, y me encanta la diversidad también, cómo se están conformando las ideas que están teniendo, así que espero contribuirles desde este lado, que es, bueno, cómo organizamos equipos, cómo los armamos también. Y bueno, contarles un poquito de mí. Actualmente soy Talent Manager acá en Startup Chile, que es la aceleradora de la Corfo. Nosotros trabajamos con emprendimientos en base tecnológica, internacionales y también nacionales. Actualmente tenemos la convocatoria abierta, así que más ratito les doy también algunas informaciones de eso si están interesados en seguir por esa línea. También, bueno, anteriormente también emprendí, tenía una consultora, nada de tecnología, pero sí una consultora a nivel de marketing y comercial, así que estuve 2 años también trabajando en plena pandemia con emprendimientos, viviendo de eso, así que después migré a Startup Chile. Mi emprendimiento sigue andando sin mí operativamente, pero ahí va. Y antes de eso también trabajé asesorando justamente empresas tecnológicas, como decía la Vale, en el área de negocios y comerciales, en la etapa donde van internacionalizándose y expandiendo, llegando a otros mercados también con su solución. Y anteriormente también trabajé con equipos en el área de desarrollo organizacional y de talento, pero era en organizaciones sin fines de lucro. Entonces, he tenido, bueno, salió el 2016 también, ya no me acordaba cuándo había salido, el 2016 de la Universidad Católica del Norte, y de entonces he ido siempre trabajando con equipos, con personas, ya sea en el área de talento como tal, recursos humanos, o también con un foco un poco más de negocio. Entonces, por ahí he ido mezclando un poco estas experiencias y hoy en día justamente asesoro a todas las startups del portafolio de Startup Chile, que son más de 100 por programa, y los alumnis, que son más de 2.500, en todo lo que es estrategias de talento, ya sea reclutamiento, selección, formación de equipos, gestión de equipos también, y muchas veces en estas etapas iniciales, donde a lo mejor no tenemos todavía un equipo, dígase en las primeras contrataciones, pero sí tenemos esta relación con nuestros co-founders, nuestros socios también, que obviamente requiere también de inversión de tiempo y ver si esta dupla o equipo también es la ideal para tu negocio. Así que feliz de estar acá y bueno, vamos a ir conversando también, voy a poner algunos espacios donde me van a poder hacer preguntas, pero la idea de hoy también es hablarles un poco de todas las experiencias, de transmitirles también, obviamente voy a ir preguntándoles más detalles si tienen alguna duda también de sus negocios, de sus ideas de negocio también como tal, pero trabajando con todas estas, en estas oportunidades también, todas las experiencias finalmente de equipos tienen metas, ya es como lo que podemos sacar en común, que todas tienen desafíos, independiente que algunas me digan, no, es que hoy en pandemia, etcétera, siempre van a haber desafíos de externos, ¿cierto?, que tengamos que enfrentar. También, bueno, he visto varios desafíos con culturas diferentes, ya sea aunque hablemos el mismo idioma dentro de los mismos equipos o seamos quizás de las mismas universidades, todos tenemos formaciones distintas, ¿cierto? Costumbres distintas, diferentes maneras de ver las cosas, ¿cierto? Entonces, ya eso en sí conlleva cierta organización interna, que si no vamos limpiando ciertas cosas desde un principio, más adelante puede que se nos dificulte un poco llevar estos objetivos adelante. Y también idiomas, he tenido experiencia también con diferentes equipos del idioma, por ejemplo, ahora con los emprendedores, hay algunos equipos que ninguno habla español, entonces es como, bueno, ¿cómo genero esta cultura de equipo? Por ejemplo, en equipos remotos, ¿cierto? Que están en distintas partes del mundo, etcétera. Entonces, cada quien va teniendo como sus distintos escenarios, pero aún así lo que más hay en común, obviamente, dentro de todo esto, son las personas, independiente de todo el escenario, del objetivo que tengamos como negocio, como equipo, etcétera. Lo principal aquí es el vínculo con las personas, ¿ya? Aunque su solución sea algo muy específico y de repente muy científico, muy tecnológico, etcétera, y no veamos que de repente no es tan social, entre comillas, ustedes siempre van a tener que interactuar con personas, ¿ya? Entonces, eso es como lo más común y generalmente ya la relación con uno mismo tiene ciertos desafíos, la relación con un par va a tener ciertos desafíos,
de repente las relaciones a distancias también van a tener otros desafíos. Entonces siempre es, bueno, cómo vemos y generamos todas estas proyecciones, y la idea es que todas nuestras ideas se vayan implementando y también dándole forma a través de las personas que van siendo parte de este objetivo en común. ¿Ya? Entonces, por ahí, bueno, siempre pongo algunos GIFs también como para ir viendo, así que no se preocupe por eso, sino que es más que nada para también interactuar un poquito más. Ahí se ve claramente la diversidad que pueden tener los equipos, y creo que es una de las partes más interesantes de empezar a armar estas ideas y que todo empiece a tomar forma, ¿ya? Entonces, bueno, el taller de hoy es conformando equipos. ¿Cómo comenzamos? ¿Por dónde empiezo? Y si ya empecé y tengo esta idea de negocio, ¿cierto? Por algo todos ustedes están acá en distintas etapas, ¿cierto? Por ahí vi que algunos ya tienen las ideas un poquito más validadas, por ahí otros tienen unas ideas y están en etapa de pivoteando, ¿cierto? El prototipo, etcétera. Pero aún así es como, bueno, ya tengo quizás a una persona que tenemos, no sé, la misma ambición, la misma meta. Aún así, ya ahora, ¿cómo seguimos con esto, no? Entonces, hoy voy a presentar 4 puntos importantes que dentro de todo lo que puedo ver, y siempre estoy como conversando con distintos equipos, que se repiten siempre, y yo trato de bajarlos harto, más allá de, bueno, vamos y trabajemos en reclutar a esta persona, etcétera. Vamos a partir por nosotros mismos. Ustedes, como personas, ¿qué se les ocurre esta idea? Y dicen, wow, ya, esto va a cambiar el mundo, etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿por dónde partimos? Vamos a partir hoy por nosotros, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que, bueno, voy a darles un spoiler antes de seguir, es que todos ustedes acá, quieran o no, tienen una idea innovadora, ¿cierto? Quizás distinta, pero aún así ya van a empezar a generar este liderazgo, y a través del liderazgo vamos a empezar a hacer que las cosas pasen, ¿ya? Porque por muy, de repente que digamos, no, que yo solamente tengo la idea, no pienso liderar equipos, aún así van a tener un liderazgo propio y van a verse enfrentados a muchos desafíos. O sea, si ustedes deciden seguir por esta línea del emprendimiento, en verdad no es que el día de mañana vamos a generar dinero, etcétera, no es tan fácil. Entonces es como desde mi propio liderazgo, mis propias herramientas, voy a ir enfrentando estas distintas etapas del negocio, y finalmente voy a poder hacer mi idea realidad, ¿ya? Entonces, antes de continuar, me gustaría también, si me pudieran escribir, de repente, si alguien quiere, se anima y prende el micrófono, ningún problema, mucho mejor. Me gustaría preguntarles por qué están acá, más allá de, bueno, el premio, ¿cierto? Final, el fondo, qué sé yo, etcétera. Me gustaría saber de dónde viene también este incentivo de estar aquí hoy en día. ¿Se les ocurrió una idea? ¿Quieren validarla? ¿Hacia dónde van? ¿Ya? Así que libres, si me quieren ir escribiendo. Creo que yo no puedo ver el chat, o sí, no sé. Pero, no sé, ahí si la Vale de repente me ayuda también con el chat, o me van abriendo el micrófono también y me van conversando. Nicolás, tienes la manito arriba. Gracias por participar. Hola. Nico, ¿ahí puedes activar tu audio? Se escucha muy bajito. ¿Ahora? Ahí se escucha mejor. Ahí sí. Hola, Cata. Mi nombre es Nico. Soy estudiante de licenciatura en bioquímica de USACH. Tengo mi tesis, pero mi tesis la hago en el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile. Súper. Y llegué a mi idea, que es un proyecto de micorremediación, porque que- en verdad como que he recorrido un camino bastante largo como dentro de esa sintonía. Y al final como que las cosas se abrieron y como que calzaron y me dijeron, ah, podría ser esto. Me pasa que desde muy chico como que me metí mucho en el tema medioambiental, en lo que es la ecología, fui scout desde muy niño, y al mismo tiempo me gusta mucho lo que es la moda, me gusta mucho lo que es la ropa también, porque hago skate y el skate como que se une mucho también con el mundo como de las marcas de ropa y de zapatillas, uno las va rompiendo y genera ese tipo de sexo. Entonces, siempre me preguntaba el cómo de alguna manera poder combatir ese desecho que uno genera cuando patina y hace ese deporte, desde las zapatillas y desde la ropa como constante que va a ir rompiendo y cuando te va a ir cayendo. Y al mismo tiempo mi conexión con la naturaleza, haciendo Boy Scouts, estando como en distintos colectivos y grupos de acción política contra el medio ambiente,
como que llevaban a esto, y también la ciencia. Después, casi a principios de año, hice el año pasado, sí, finales, principios de año, mi práctica profesional en la Fundación Fungi. De ahí me enamoré del mundo fungi y de los hongos en general, y como que eso me cautivó muchísimo y me tocó hacer un informe de práctica sobre la bioremediación en general. Y dentro de ese informe de práctica eh, descubrí que hay hongos que son capaces de degradar plásticos, pero también quizás textiles, y entre eso como que empecé a investigar, a interesarme más en el tema. Después descubrí que muchos de esos hongos que tenían actividad bioremediadora eh, tenían también una capacidad de retener metales, y siempre se veían con el punto de vista de bioremediación, y yo pensé, bueno, si esos metales son de interés minero, ¿por qué también no utilizarlos para eso? Y aprovechar como la tirada y matar como dos pájaros con un tiro. Obviamente en las palabras suena bonito, pero en el diseño y en el cómo llevarlo a cabo hay como mucha pega atrás y hay mucho que pensar, pero me hizo pensar como en un proyecto de desarrollo sostenible, científico-tecnológico, que además, bueno, yo nací en el norte, en Calama, Ah, pero no súper. conozco. Yo soy de Antofa, así que nortino, compañero del norte. No conozco Calama, no, nunca he estado ahí, como que no tengo respuesta tampoco, porque mi papá trabajaba en Chucky, mi mamá estaba mochileando, se enamoraron, se casaron, me tuvieron y al año se vinieron a Santiago, porque los dos eran de Santiago. Pero al mismo tiempo siento como una deuda. Y, y cuando conocí lo que sucede en Alto Hospicio, como que no pude evitar como conmoverme. Y, y dentro de esa meta que tengo, ojalá eliminar el cementerio de la moda de Alto Hospicio, que está hecho de roca. Y ojalá a través de... y ese es como en general mi motivación y mi Perfecto. historia de cómo llegué a eso. Muchas gracias, Nico, por compartir. Karin, tienes la mano levantada. Sí, lo iba a escribir, pero mejor dije lo Sí, hablo. mejor, sí, ya estamos acá ya. Sí. Bueno, principalmente porque yo empecé a hacer este posgrado ahora aquí en la USACH, que es Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana. Yo vengo de las artes escénicas, de la creación, y yo este magíster lo estoy tomando desde mi lugar de donde vivo, que es la Patagonia. Me dejaron online tomarlo, y yo vivo en la cordillera de los Andes, entonces desde ese lugar mi reflexión es en torno a los territorios, es cómo la academia también sale de su lugar de confort y cómo nos conectamos con lo local. Entonces, porque mi día a día es con lo local, con la gente local, ayudando en las huertas, haciendo muchas cosas, entonces digo, ¿cómo podemos generar otros espacios donde lo local también tiene una sabiduría, tiene un conocimiento, tiene algo que también aportar a la academia, tan importante como la academia, y es recíproco, no es uno más importante que el otro, sino cómo dialogan ellos dos, estos dos lugares. Y nosotros tenemos un lugar que ya es de nosotros, que es un bosque en la cordillera, y queremos en ese espacio poder generar un espacio que salga de un lugar como la ciudad, que no sea solamente la urbe, donde nos podamos encontrar en otros espacios para reflexionar y generar una instancia del diálogo y de aprendizaje constante, donde también la academia pueda ir a ese lugar a entregar su conocimiento y aprender también del conocimiento de lo local, es decir, descentralizar. Y eso me motiva mucho porque siento que también las artes también se quedan en un cierto lugar, atrapadas también en la urbe, y que es válido, pero también hay otros lugares. Entonces yo pienso y digo, no es solamente la ciudad, hay otros lugares que también son importantes y que podemos encontrarnos en otros lugares y abrirnos a otras posibilidades, y entender también esto mismo que pasó en la Constitución, esta plurinacionalidad, entender que lo plurinacional no es descartar una cultura por encima de otra, sino es dialogar entre las diferentes formas de podernos encontrar en diferentes formas en lo cotidiano, de entender, y estrategias creativas, porque en lo cotidiano hay estrategias creativas, como en la academia también lo tiene la gente en lo local. Entonces eso me motiva mucho, porque es algo que siento que darle valor al conocimiento de los territorios, porque hay un valor muy grande, y donde muchos profesionales de repente salen y tienen la teoría, pero no la praxis.
y la Ujú. praxis la tienen ellos. Y ellos saben cómo resuelven en el día a día muchas problemáticas ambientales, tecnológicas. Ellos tienen una tecnología maravillosa porque ellos resuelven en el día a día. Entonces, ¿cómo dialogan estos dos lugares? Entonces, eso. Perfecto. Muchas gracias, Karin, por compartir. Y bueno, los felicito a Karin y a Nico por las iniciativas. Y justamente me quiero, creo que alguien más escribió, Valentina Leiva, creo. Estoy participando porque es un desafío personal, tanto por salir de mi zona de confort, como porque siempre he querido aportar mi granito de arena al medio ambiente y a las comunidades más vulnerables. Perfecto. Muchas gracias, Vale, también por compartir. Y bueno, me voy a agarrar un poco también de esa motivación que tienen. Me imagino que todos ahí, bueno, si quieren ir escribiendo también, bienvenidos sean. Pero es, ¿por qué están aquí? Como les dije, siempre en esto de transformar una idea de realidad vamos a necesitar manos, obviamente, equipos o personas también, no solamente dentro del equipo, sino que personas también que reciban nuestra solución, pero vamos a partir por nosotros mismos. Y algo muy, muy importante que yo siempre destaco dentro de todas las experiencias de equipo es el liderazgo, ¿ya? Con esa motivación, ¿cierto? Esa idea es como, bueno, yo y mi liderazgo propio también. El liderazgo no solamente es cuando yo tengo un equipo a cargo, ¿cierto? Puede ser también que tengo un par, o sea, soy parte de un equipo también, estoy siendo liderado, y puede verse contigo mismo, ¿cierto? Con todas esas herramientas, siendo súper consciente de tus fortalezas, de tus debilidades, dónde podemos ir trabajando. Esta toma de decisiones también, o sea, por ejemplo, todo lo que me comentaban, eso es liderazgo propio, de ir con una idea y que tu motivación sea mucho más fuerte, ¿cierto? Y llevarla a la realidad. Obviamente con los equipos de trabajo, como les dije, no solamente liderando, sino siendo parte, qué tanto puedo contribuir, qué tanto puedo aprender, y sobre todo de uno a uno también, con individuos, como les dije, no solamente internos, sino que externos, quiénes se van a ver beneficiados, cómo me voy a relacionar con otras personas, clientes, negociaciones, etcétera. Entonces, destacando esa primera parte del taller, es como, ¿por dónde parte el liderazgo? ¿Y para qué nos sirve también el liderazgo? Acá lo voy a separar en dos partes, que creo que es importante, ustedes como líderes de sus ideas también. El liderazgo principalmente en estas etapas, y bueno, sobre todo en el área de negocio también, va a empezar por empoderar a otros, ¿ya? O sea, tampoco nos sirve mucho que estas ideas siempre suenan muy bonitas y todo, pero ya, ¿cómo las llevamos al día a día que se vean reales, ¿no? Y empoderar no solamente no significa convencer ni nada, es enfocarse en los recursos para que otros también sean conscientes de estos recursos, que cómo podemos transformar estos recursos en realidad, ¿cierto? En resultados, en transformar finalmente todos estos recursos, ya sean recursos de conocimiento, de redes, etcétera, no necesariamente tienen que ser recursos tangibles. Y finalmente nos podemos enfocar en qué es lo que tengo hoy en día y qué quiero lograr con estos recursos. Ya, por ejemplo, todas las motivaciones que me nombraron es quiero generar un cambio, quiero generar transformación. Por ahí Nico, ¿cierto? Decía, quiero deshacerme de este cementerio de ropa, ¿cierto? De desecho en alto hospicio. Entonces, bueno, ¿qué tengo hoy en día? ¿Qué tan consciente soy yo de eso para finalmente transformarlo en resultados? ¿Ya? Y puede ser liderazgo propio, de nuevo, o también cómo empodero a otros de que sean conscientes de sus recursos propios, de su conocimiento también, para poder llevarlos a cabo. Por otro lado, el liderazgo no solamente para empoderar, sino también para motivar, ¿ya? Por eso siempre el balance es súper, súper importante, porque si se dan cuenta, en empoderar va a la acción, ¿ya? ¿Cierto? La realidad hoy en día, en motivar, también voy pensando más en el futuro, ¿ya? En hacia dónde voy, cuáles son los motivos, ¿no? Las razones por las cuales estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y finalmente es, claro, lo que no tengo, pero aún así lo quiero. No sé, quizás puede ser de aquí a fin de año, de aquí al otro año, de aquí a 5 años, cómo proyecto esta idea, ¿cierto? ¿Qué es finalmente hacia dónde quiero ir y cuáles son los resultados principales que quiero alcanzar, ¿ya? Entonces, liderazgo, estas dos balanzas, ¿sí? Empoderar y también motivar, porque empoderar significa hoy en día hacia dónde vamos, qué tenemos para alcanzarlo y hacia dónde queremos ir, es motivando. Así como si ustedes son líderes, van a tener que tener esta visión, que es lo siguiente que vamos a revisar, y vamos a tener que hacer que la gente también se vaya sumando a esto para finalmente que vaya avanzando. Vamos con la segunda parte, que es justamente, ustedes líderes tienen esta visión,
Si no la tienen quizás muy clara, no importa, se puede ir trabajando, y tampoco digo que tiene que estar escrito en piedra, ¿cierto? Como es esto y es esto, no, sino que puede ir cambiando, pero va a tener cierta esencia desde un principio, ¿ya? Porque nace este movimiento y este espíritu, ¿cierto? De querer emprender, de querer innovar en este momento. Entonces, liderazgo, bueno, ¿para qué queremos liderar? Es porque queremos llevar a cabo una visión, queremos hacerla realidad, ¿ya? Entonces, les voy a presentar este pequeño canvas, por así decirlo, es un poquito más reducido que de repente los canvas tradicionales, pero va, bueno, si no tenemos una visión hoy en día o queremos darle un poquito más de forma a nuestra visión actual de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, podemos partir con esto. Ya les voy a mostrar algunas preguntas guías quizás como que les pueda servir. Obviamente la presentación también se las voy a mandar para que las puedan tener, entonces si no alcanzan a anotar no se preocupen. Pero vamos con esta visión. Bueno, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, Karin ahí mencionaba también, ¿cierto? ¿Por qué está aquí, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos una visión quizás un poco más amplia, pero vamos dándole forma. ¿Cuál es el centro de este propósito? ¿Ya? ¿Cuál es el impacto principal? Por ejemplo, ahí Nico decía súper claro, quiero eliminar, ¿cierto?, el cementerio de Roma. Listo. Entonces, o quiero, ¿cierto?, reducir, bueno, ahí si me corrigen después si me equivoco, pero no me lo aprendí de memoria, pero cierto, quiero ayudar en esta parte de residuos, ¿cierto? Entonces ese es el propósito principal. Pero vamos a ir más allá, como les decía, vamos hacia el futuro, ¿cierto? Ambicionando y viendo cómo vamos a hacer este cambio transformacional, ¿ya? O sea, si bien ustedes tienen este incentivo propio y de repente lo vemos como muy en la comunidad y es algo muy específico que podemos hacer, que es la solución, también tenemos que pensar que esto puede transformar, ¿cierto? Vidas, puede transformar también, puede generar este alcance un poquito más grande. Entonces, del propósito, del centro, bueno, ¿cuál es la transformación masiva que se puede hacer de esta visión? ¿Ya? Y aquí no tengan miedo tampoco de repente de soñar, pero sí, bueno, más adelante vamos a ver cómo lo podemos tangibilizar, ¿ya? Lo otro, sobre todo si van a empezar a traer equipo, yo siempre les digo a los emprendedores, no es necesario que pongas aquí atrás la visión y los valores y se vea súper bonito, si en verdad no lo estás llevando en el día a día. No es necesario, puedes anotarlo en un papel y tenerlo acá en la mente, pero vivirlo, valores. O sea, por ejemplo, para mí un valor es la responsabilidad, la transparencia, ¿cierto? ¿Qué valores son los que vas a transmitir en esta visión, ¿ya? Y en el día a día de tu equipo, ¿sí? Entonces, para que el día de mañana, si para ti es un valor importante la responsabilidad, como les decía, la transparencia, el respeto, etcétera, obviamente tienes que ser coherente también con lo que estás trabajando con tu equipo dentro de esta visión, ¿sí? Entonces, para que el día de mañana, si sales a buscar más equipo, también tengas este alineamiento y obviamente no traigas a personas que de repente no están alineadas a tus valores, que sea muy crack el que sea, no sé, el premio Nobel, etcétera, si no tienes los mismos calidad de trabajo o éticas de trabajo, creo que ya desde ya no va a resultar esta dinámica de equipo. ¿Ya? Entonces, muy claro qué valores estás transmitiendo en esta visión, tanto interna como externamente. Y finalmente los OKRs, que son objetivos de resultados clave, ¿ya? Que es una metodología también que se pueden plantear ciertos objetivos, en ciertos periodos de tiempo, o pueden ser objetivos en general, ¿ya? Ustedes los pueden plantear como mejor se les acomode. ¿Qué quiero alcanzar con esta visión? ¿Cuáles son esos hitos que voy a ir pasando diferentes etapas de mi negocio, ¿ya? Siempre les digo a los emprendedores como todas las estrategias de talento que se te imaginen, de equipo, etcétera, tienen que sumarle a tus objetivos comerciales o de negocio, ¿ya? Como les decía, no sirve de nada tener acá atrás como los valores si en verdad eso no te está sumando, o sea, sí es más bonito porque todos los están haciendo y se ve súper bacán y paz y amor y todo, pero no me sirve de nada si no me está sumando en verdad toda esta estrategia y visión y hacia dónde vamos, hacia dónde quiero ir realmente con el negocio y cómo lo vamos a ir midiendo para que esto pase, ¿ya? Entonces, hay un canvas muy sencillo y algunas preguntas que, bueno, si no saben por dónde partir o realmente cómo darle un poquito de vuelta a esto, es haciéndose diferentes preguntas. Aquí se las voy a dejar, obviamente ahí ustedes lo podrán hacer. Yo les aconsejo de repente que lo hagan como ahí, no sé, en un ratito, vayan anotando qué les va saliendo. O sea, preguntas tan simples como, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir el próximo tiempo? Yo les puse acá un ejemplo, 3 meses, el próximo trimestre, en los próximos años. ¿Cómo debería ir viéndose esto
a medida que vamos avanzando. ¿Cuál es el problema finalmente que estoy resolviendo? Sé que estuvieron viendo ahí de repente que no se enamoren, ¿cierto?, de la solución en sí, sino que del problema, ¿cierto? Entonces, es realmente este problema algo importante que va a impactar y bueno, vale la pena que yo me embale aquí, ¿cierto? Y me enfoque en resolverlo. ¿Hace realmente sentido? Por ejemplo, si esta solución que ustedes están proponiendo no existiera, ¿de qué se está perdiendo el mundo? O sea, pensar así, o sea, que alguien más va a venir a hacerlo por mí, como lo están haciendo otras personas, etcétera. Entonces, así empezar a hacer este tipo de juego en general, desde ya, como para ir ordenando e ir tangibilizando. Todo lo que se les vaya ocurriendo en esta etapa inicial, por favor, anótenlo en alguna parte, porque más adelante, si es que esto toma vuelo, en verdad lo van a agradecer de que si tienen una orientación y no están desde cero cuando el equipo empieza a crecer, ¿ya? Eso por ese lado, vamos a ir avanzando por el tiempo, pero si quieren después nos podemos devolver un poquito a esta parte. Bueno, entendiendo liderazgo, cuáles son mis herramientas, mis fortalezas, mis motivaciones, etcétera, también entendiendo hacia dónde quiero ir, por qué nace esta idea, ¿cierto? Es, bueno, complementos. ¿Quién me va a acompañar finalmente en hacer esta idea realidad? ¿Ya? Y aquí viene también algo entretenido, que es, ¿a quién voy a subir al barco ya que haga sentido? Sí, puede pasar eso. Puede ser que le achuntemos y seamos mi mejor amigo de toda la vida y vamos a emprender y seguimos aquí por 15 años, etcétera. Puede pasar. O puede pasar que, ¿sabéis qué? No, no fue y chao, y en verdad teníamos estilos muy distintos de trabajo, etcétera. Puede pasar de todo cuando trabajamos en este tipo de proyectos. Así que es, bueno, ¿quién se va? Tengo este barco armado, queremos ir para acá, bueno, acompáñenme y el que le guste bien se puede ir subiendo, pero siempre hay que saber que a medida que vamos subiendo personas al equipo, el equipo va a ir cambiando, la estrategia puede ir cambiando, o sea, siempre va a haber una transformación. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos en este momento de a quién necesitamos finalmente para que esto pueda resultar? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay algunos datos que ¿cuáles son? Bueno, yo voy a hablar de startups, ¿no? Que son emprendimientos en base tecnológica. De repente puede que haya algún negocio que no sea realmente de startups, o sea, de tecnología, pero aún así es emprendimiento al fin y al cabo. Entonces, aquí una de las razones, y siempre aparece por qué fracasan las startups, es no encontramos, por ejemplo, acá la tercera es no encontramos, no era el equipo ideal, no era el equipo correcto, ¿ya? También se repite, por ejemplo, en problemas entre socios o los inversores, pero eso ya es otra parte, pero sí los socios obviamente son parte del equipo, tengan operación activa dentro del equipo, ¿no? Y, bueno, se me corrió pero era en la sexta, ¿no? Que es el equipo equivocado también, ¿ya? Entonces esa es como la percepción en general de por qué fracasan también las startups. Parte importante de este fracaso puede ser el equipo, ¿sí? Y no solamente en la parte inicial, quizás a lo mejor han escuchado justamente con toda la crisis de la pandemia, etcétera, económica, hubieron muchos anuncios o muchas noticias también de estas grandes startups que, claro, en algún minuto generan mucho ruido, pero también generaron mucho ruido porque hubo una ola de despidos muy grande en algún momento de principios de este año. Y justamente, bueno, también una perspectiva muy personal, cuando tenemos estas ideas innovadoras y bueno, vamos y necesitamos gente, lo más importante dentro de una contratación, no solamente en la etapa inicial, sino cuando ya estamos escalando, es, bueno, traer gente que tú sepas por qué son relevantes, por qué los necesitas, qué van a venir a hacer exactamente, y no por tendencia, ¿cierto?, de vamos y entregamos empleo y traigamos a todas las personas. Como les decía antes, todas estas estrategias de talento, de recursos humanos, tienen que acompañar el negocio. Entonces, quizás si hubiéramos planificado mejor en algún momento para qué van a venir estas personas, qué es lo que van a venir a hacer, hubiéramos evitado quizás en su momento un despido tan masivo y que les afectara tan de lleno. Entonces, no solamente en el inicio de cuando somos 3, 5 personas, sino que cuando ya estamos escalando bastante, también es importante seguir con esto de hacia dónde voy, por qué lo necesito, ¿cierto? ¿Cuál es la visión de estar trayendo toda esta gente a este barco? ¿Ya? Entonces, talento y las personas van a seguir acompañándolos en todas las etapas del negocio. Entonces, ¿cómo construimos el equipo ideal? Entendiendo todo esto, y bueno, me dirán, Cata, ¿por qué me estás hablando de visión, misión, etcétera? Porque si no tenemos idea para qué queremos a las personas o qué es lo que me está faltando, es la primera pregunta que hay que hacerse cuando queremos generar un negocio. ¿Qué nos está faltando? ¿Hacia dónde queremos
queremos ir, ¿cierto? Entendiendo mis fortalezas, bueno, yo soy muy bueno en esto, quizás tengo entendimiento en esta área, ¿cierto? Porque lo estudié, porque llevo muchos años trabajándolo, etcétera. Pero bueno, no somos superhéroes, ¿cierto? Que sabemos de todo. Siempre va a haber alguien que va a hacer mejor las cosas que tú en cierta área, por ejemplo, en las ventas, en las negociaciones, en conversar con la gente, etcétera. Entonces, si yo soy consciente, y no digo que sean debilidades, sino que son puntos que de repente nos falta fortalecer un poquito, pero también otra cosa es que tanto me gusta hacer eso, ¿ya? Yo, trayéndoles un poquito mi experiencia como emprendedora, sí, a mí me encanta armar equipos, desarrollar ideas de negocio, trabajar con la gente, etcétera, pero algo que me cargaba era esta parte de, me cargaba así súper sinceramente, me cargaba como de repente la parte tan back office, como de ir y mandar un mail, generar quizás una factura, la parte más administrativa, que entendía como todo en general, pero ir a la parte micro era como, como que ojalá que no. Traje un socio que justamente le encantaba toda esa parte de los Excel, de ir y hablar con el cliente y pedirle la factura y que te paguen, etcétera. No era que yo me desentendiera, pero sí sabía que él lo podía hacer y le gustaba hacer esa parte, y a mí no tanto, entonces me enfoco yo en mi fortaleza y hacia dónde el negocio me necesita en este caso, ¿ya? Entonces, recapitulando un poquito y antes de seguir avanzando, es como, entiendo qué es lo que quiero, ¿cierto? Yo quiero lograr este objetivo, y entiendo también qué me está faltando, y en ese qué me está faltando, bueno, voy a traer a las mejores personas que me ayuden a generar y hacer que esto pase, ¿ya? Y aquí una pequeña matriz que les puede servir también, como les dije, esto se los voy a mandar, así que si no alcanzamos a anotarlo, no se preocupen. ¿Cómo empiezo, por ejemplo, a saber cómo dimensiono, Cata? De repente me dicen, bueno, ¿qué tanto si tengo que buscar un socio, fundador? ¿Cómo sé, no? De repente igual en esta etapa va a ser mucho de intuición y está bien, pero podemos ir aterrizándolo hasta cierto minuto, y la idea es que podamos reducir esta brecha, ¿no? Entre si traer a la persona correcta o no, ¿ya? Y no digo que sean malas, sino que van a estar más alineadas a nuestra visión, ¿ya? Entonces, lo primero es que en un equipo lo que queremos es formar comunidad. No digo amistad tampoco, así que vamos, bueno, se puede dar, sí, pero es comunidad, y comunidad se refiere a que yo soy como soy y estoy contribuyendo a este equipo, ¿cierto? A este grupo de personas que tienen un objetivo en común. Entonces, es esta persona, ya sea para el rol que quieran traer, se siente identificado con esta comunidad o no, lo representa, qué es lo que quiere, etc. Entonces, lo primero es comunidad, ¿ya? Lo otro es abundancia, pero tampoco me refiero solamente a la parte de financiera, sino cuáles son los beneficios reales que puede tener esta persona trabajando dentro de este equipo, ¿ya? Sé que en esta etapa inicial obviamente no podemos tener, siempre me dicen, no, es que cómo compito, ¿cierto? Que no tengo para ofrecerle un sueldo, etcétera, y está bien, pero hay mucha gente que va a buscar la experiencia del crecimiento o de aprender también con ustedes en esta etapa. Lo otro es la misión, ¿se siente identificado o no con la misión? Podemos hablar de tecnología, y bueno, yo soy, no sé, toda esta tecnología, cierto fan de la tecnología, etcétera, etcétera, no sé, de los e-commerce, de logística, puede ser, pero si la persona no, en verdad, ni siquiera, o sea, no quiere aprender ni siquiera de esta área, creo que no es la persona ideal para traerla dentro del equipo. Y lo otro es el crecimiento. A medida que siempre queremos tener experiencia, siempre que vamos a querer crecer. Entonces, si las personas pueden crecer con nosotros mientras nos ayudan a hacer crecer esta idea, pueden estar muy bien alineados dentro del negocio. Entonces, hay algunas preguntas también que los pueden ayudar a gatillar también esto, es, como les decía, ¿qué hace único a tu equipo? O sea, ¿por qué una persona debería venir a trabajar a tu equipo? ¿Qué se está perdiendo al no ser parte de esta comunidad? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen? Y cómo yo contribuyo a eso, ¿ya? O sea, ¿verdad? Vamos a generar este gran impacto, ¿de qué manera? Y si eso me llama y me conecto con esa visión, con esa misión que diga, bacán, vamos y construyamos y crezcamos juntos. Como les decía, no solamente el beneficio monetario, que es muy importante, hay personas que se enamoran de los proyectos por el objetivo, por hacia dónde quieren ir, por el equipo, por la energía, ¿cierto? Que, oye, que bacán ser parte de esto, o sea, ¿cuál es el beneficio finalmente de traer a alguien? En su momento yo también, cuando me tocó contratar gente, decía, hoy no tengo mucho para ofrecerte, tengo esto, y una chica me respondió, o sea, dices que no tienes mucho para ofrecer, pero al final es algo monetario, voy a ganar experiencia, me encanta el equipo, o sea, creo que estoy ganando mucho más de lo que realmente me estás diciendo que me estás ofreciendo. Entonces, de repente nos tiramos un poquito para abajo, pero al final creo que tenemos mucho más que ofrecer, y hay gente que está buscando este tipo de experiencia. Y lo otro es, bueno, como les decía, crecimiento. Si esto, la persona
piensa que le va a hacer crecer, bien, y si nos va a hacer crecer en conjunto, mucho mejor, ¿ya? Y bueno, aquí un tip también, que es algo que he visto, sé que, bueno, de repente por donde empezamos también a crear esta visión también, bueno, les tiro aquí algunos datos, algo también que es importante a la hora de conformar equipos y que creo que ayuda mucho, sobre todo a los equipos que he visto, es la diversidad. Yo sé que a lo mejor ahora están en un nicho muy específico, compañeros de la universidad, hemos pasado todos los ramos juntos, no sé, vamos a hacer la tesis juntos y armamos este proyecto, pero esa camaradería también es, de repente puede que nos esté faltando cierta perspectiva o otro tipo de formación, ¿ya? Y acá les pongo el caso de igualdad de género, ¿ya? Si bien este es un datito, bueno, quizás no se ve mucho, ojalá que lo puedan ver, pero es un dato que sacamos hace poquito, bueno, hace un tiempo atrás con Startup Chile, y es como el 56% de las startups tienen líderes mujeres y tienen un poco más de éxito que de repente, que sean líderes mujeres, ¿no? Pero aún así en Startup Chile también nos damos cuenta que es mucho más bajo y es mucho más difícil encontrar de repente líderes mujeres, ¿ya? Por ejemplo, ahora en la generación nuestra hay una línea de financiamiento que se llama Growth, ¿ya? Y que es donde les entregamos un fondo mucho más grande y tienen que trabajar con nosotros como unos 8 meses, hasta 12 meses. De este grupo son ya startups que están en otro nivel, internacionalizándose con equipos mucho más consolidados, hace unos 3 años, entonces como bien potente. Generalmente son 20, entre 18 y 20 startups las que entran en este grupo en la generación. Hoy en día, imagínense que tenemos solamente 2 líderes mujeres de las 20 que tenemos. Entonces, es como, bueno, tenemos una deuda ahí de dónde hacemos eso. Y no solamente les digo como de traer líderes mujeres, sino que diversificar, o sea, en verdad, traer a una mujer que te pueda tener otro conocimiento o viceversa. También me ha tocado trabajar con líderes solamente, o sea, equipos solamente de mujeres, y es como, bueno, ¿qué tanto estás trabajando también la diversidad aquí? Y es como, hablemos de diversidad, de repente de otro tipo no sé, de universidades, por ejemplo, no solamente enfocarnos acá en la capital, ¿cierto? También en regiones, hay un montón de talento, entonces abrir un poco ese campo creo que siempre nos va a ayudar a que nuestro negocio tenga otra también visión en ese sentido, ¿ya? Y bueno, aquí íbamos a hacer una pausa, no sé si tienen ahí una pausa, pero alguna ronda de preguntas, si quieren ahí, si les está haciendo sentido, si de repente me quieren contar un poquito de la realidad que están viviendo hoy en día, a lo mejor, no sé, empecé este negocio con esta idea con mi mejor amigo, etcétera, y bueno, recomendaciones también pueden ser por ahí. Así que no sé si tienen dudas hasta ahora, las pueden escribir o abrir el micrófono también. Vamos, no sé si andan por ahí, la idea es que, a ver, creo que no los puedo ver, o sí. Sí, Cata, podéis ver, justo no han llegado ningún mensaje, así que si alguien quisiera hacer una O pregunta. claro, de repente que nos devolvamos en algún punto en específico también puede ser. ¿Están ahí? Ah, parece que no tenemos preguntas todavía. Espero Hola, hola, que eso sea porque ¿puedo está muy contar? claro todo. ¿Marcos? ¿Marcos habló? Hola, sí, un gusto. Quería preguntar, como, ¿cómo podemos seleccionar al- como, eh, a la persona que sepa tales cosas específicas para nuestro proyecto? Por ejemplo, en nuestro proyecto, no sé, yo sé que para todos los proyectos necesitamos a alguien dedicado al marketing digital y todas esas cosas, pero como, ¿qué otro... eh, ¿qué otro tipo de persona sería como indispensable en un grupo, en un proyecto? Como ese alguien que no puede faltar. Perfecto. Bueno, ahí lo voy a tocar un poquito en la parte de negocio, pero depende mucho de tu negocio o de tu equipo. No sé, ahí si me quieres contar un poquito de qué trata tu idea o tenía algún caso en particular de repente que estés buscando una persona en específico. Nuestro proyecto se llama Widen Cycle y trata de hacer bancos de baterías como cargadores portátiles o las llamadas Powerwall, que son unas baterías gigantes que pueden alimentar una casa, a partir
desechos de baterías, o sea, de baterías desechadas más que nada. O sea, porque resulta que no hay ningún organismo en el país que regule o que reciba, si bien hace poco se creó una empresa que se llama Ecominería y procesa estas baterías, pero solamente las destruye y saca el cobalto, pero no les saca provecho al hecho de que le quede vida útil todavía a esas baterías. Y, por ejemplo, es que yo trabajo en el área de los servicios técnicos de celulares, entonces me he dado cuenta que en mi red de contactos todos botan las baterías y es una cantidad enorme. Entonces es sacarle provecho a eso haciendo estos bancos de baterías, que pueden ser muy útiles, como para electrificar zonas que están aisladas, por ejemplo. Hay 24.000 hogares que todavía en Chile no tienen electricidad, entonces se podría crear un programa en base a esto para electrificar esas zonas. Y bueno, con respecto a todo esto, la parte técnica la tenemos cubierta, obviamente, pero como que me urge saber qué tipo de personas necesitamos también en el equipo aparte. Claro. Oye, Marcos, ¿y ahí quiénes están en tu equipo ahora? ¿Con quién te juntaste a hacer esta idea? ¿Cómo? Bueno, yo siempre tuve un amigo en este camino del servicio técnico que era José Cabrera. Y era un cabro que es menor que yo y siempre se dedicó tenía como hobby esto de la electrónica y de armar cosas. Y si bien yo me dediqué al servicio técnico y se ve como bien pro, él sabe mucho más que yo de electrónica. Entonces como que nos aliamos porque yo como que desarrollo más las ideas teóricas y él las puede llevar a cabo. Entonces somos un par perfecto para ese tipo de trabajo, pero somos muy técnicos. O sea, no tenemos como otras maneras de quizás acercarnos a la gente o desarrollar plataformas, no sé, en este caso, lo que es el social media. Súper, bueno, entendiendo, oye, te felicito en verdad por la idea, la iniciativa, en verdad creo que está súper buena. Gracias. Gracias. Por ahí, mira, ¿verdad? Como te decía, va a depender mucho del negocio y también de qué va necesitando el negocio en este momento, ¿ya? Si tú dices que algo súper importante, que lo voy a tocar más adelante, sí necesitamos, independiente de los perfiles, o sea, de la formación, ¿cierto? De que los dos sean muy técnicos, siempre vamos a tener de repente más afinidad por cierto tipo de tareas que por otras, ¿ya? Y no te digo que de repente necesitéis traer a alguien, no sé, comercial para vender, no, pueden hacerlo ustedes mismos, ¿sí? De repente podías hacerlo tú, que estás a lo mejor en esta parte más estratégica, y con esta otra persona, ¿cierto?, que desarrolle el prototipo. Entonces, generalmente pasa que tenemos a la persona un poco más estratégica que toma la parte más comercial, por así decirlo, y la otra es la que va desarrollando este prototipo. Entonces, los dos se tienen que ir complementando en ese sentido. ¿Y qué personas podrían irse agregando? Yo te diría que antes de, o sea, si necesitáis fuerzas es en la validación. O sea, si necesitáis de repente alguien que te vaya a tocar puertas, ¿cachai? Que a lo mejor puede ser alguien más comercial o generar relaciones, es mostrar. Entonces, todavía no te digo que traigas a alguien para eso, lo pueden hacer perfectamente ustedes todavía, para validar. Siempre es muy importante, todos los movimientos que hagamos en esta etapa es validación. Validación puede ser a través de encuestas, a través de sirve o no sirve, cómo lo podemos llegar a hacer con empresas, etcétera, como sacar ese feedback del mercado directamente. Entonces en esta etapa lo pueden hacer generalmente ustedes, y ya cuando empiecen como a generar este movimiento, ya tenemos esta validación, ¿cierto? Es empezar a traer quizás a alguien comercial. Y he visto negocios que no solamente han empezado con un marketing muy feo, algo que no sirvió mucho, pero no se han centrado en esa parte. O sea, generalmente uno piensa que tenemos que tener el Instagram, ¿cierto? La página. He visto cómo negocios a través de las redes de contactos, como tú mismo dijiste, han tenido mucha más fuerza y mucha más validación que otros que tienen todo muy bonito, pero estos sí salen a buscar el feedback y empiezan a pivotear. Entonces yo te diría como revisen esta parte primero en qué pueden hacer ustedes dos mientras tanto, como de ir y buscar este feedback con el mercado, y ya una vez tengan esta respuesta más, quizás más resultados, empezar a ver si es cómo podemos darle más fuerza a la parte comercial. Y ahí es como, ¿lo van a hacer ustedes o van a traer a otra persona que pueda ayudarles en esta parte? Ya, muchas gracias.
Muchas gracias. Super. A ti, Marco. Y por ahí creo que Nicolás pregunta cómo hacer un buen filtro al momento de llamar a postulantes para la confirmación de equipos. Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero en esta etapa creo que es viendo como les decía, qué es lo que tienen hoy en día y qué es lo que necesitan. Entonces sí armaría, no les entraría a decir como ármense un perfil de cargo, sino que un descriptor de cargo es súper bueno, o sea, ya, de todo este proceso, qué es lo que voy a delegar, ¿cierto? Y cómo lo voy a medir, ¿ya? Porque de repente pensamos que, podamos traer a una persona y no confundir que traer personas al equipo, generalmente pasa, ¿no? Ya voy a traer a un perfil comercial y va a vender y las ventas van a explotar. Pasan 2, 3, 4 meses y de repente no pasó eso, porque no teníamos claro cómo íbamos a medir o cómo íbamos a hacer el seguimiento a esta persona, ¿ya? Entonces, pongo el ejemplo del caso comercial. Entonces, en ese sentido ya tengo una forma y ya sé qué voy a delegar, y puede ser una parte del proceso, puede ser todo el proceso, etcétera, y le decimos a esta persona, haz todo y créalo. Entonces me fijaría mucho en el descriptor de cargo, que ustedes tengan claro qué es lo que esta persona va a venir a hacer, y en ese momento es buscar como de repente el proceso que a ustedes más les acomode. Les digo, sí necesita cierta inversión buscar a una persona, pero saber dónde buscarla. Hay portales de repente también que están más enfocados en perfiles comerciales, otros en perfiles de desarrollo, etcétera. Entonces, como definir bien por qué quieren esta persona, qué va a venir a hacer, y finalmente cómo hacer esos filtros en base a lo que el negocio necesita. A ver, perfiles de competencias desde Chile Valora. Muy interesante esta fase de la exposición. Muchas gracias. No sé si era una pregunta o era un aporte. Creo que era como un aporte, ¿cierto? Que nos dice que existen descriptores de cargo y perfiles de competencias desde Chile Valora. Y sí, como les decía de repente, pero como tampoco, o sea, si ustedes pueden ir armando de repente ciertos procesos como de reclutamiento y selección, háganlo desde ya, que de repente pensamos que necesitamos hacer un gran proceso y todo. No, hay cositas que podemos ir aterrizando, y a la medida que vamos creciendo también obviamente les vamos dando más forma, pero siempre he dicho que mejor hecho que perfecto. Entonces como que en el camino van a ir mejorando, aún como sus ideas de negocio también van a ir mejorando a medida que vamos. Bueno, entonces creo que no tenemos más preguntas para seguir avanzando. Bueno, vamos a tener espacio al final para ir complementando también. Voy a ir avanzando. Entonces, negocio, ya siempre como les decía, todas estas cosas de equipo, talento, muy bonito y todo, no sirven de nada si en verdad no están sumando al negocio. Entonces, ¿y a qué me refiero con el negocio? Si este negocio y este modelo, cómo ustedes van a generar finalmente que esto sea sostenible en el tiempo, y que podamos ir viendo ciertas retribuciones, ¿ya? Aquí voy a que el modelo sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Como le decía ahí a Marcos, creo que va a depender del negocio, ya va a depender del área, de la industria, del nicho al cual estén apuntando. De repente he visto proyectos que, claro, están enfocados en health tech, en esta parte de salud, ¿cierto? De desarrollo de hardware, por ejemplo, no sé, he visto algunos que trabajan con el tema de la rehabilitación, que ahí ya tiene que ver mucho con prototipos, entonces obviamente es un poco más lento, sobre todo acá en Chile también, que de repente el nicho es mucho más específico. Hay otros que, por ejemplo, plataformas como e-commerce, logística, pueden ser un poco más rápidos, entre comillas, más ágiles, porque es distinto, ¿no? Es un software, algo como de repente no requiere como esta parte de diseño como tan tangible. Entonces, depende mucho del negocio, pero siempre los equipos se van a ir armando a medida que vamos necesitando. Entonces, si ustedes van necesitando tecnología, conocimiento, etcétera, bueno, vamos enfocándonos en esa parte. Entonces, va a depender mucho del negocio al cual estén apuntando. Así que por eso igual me gustaría de repente, si tienen dudas más en específico de esta parte de su negocio, así como lo hizo Marco, lo podemos ir conversando. Pero en esta etapa, donde estamos validando una idea, ¿cierto? Una propuesta, mucho van a escuchar la palabra co-founders o founders, ¿cierto? Entonces, founders obviamente es la persona que dice, tengo esta idea y arma este equipo, ¿cierto? Pero de repente no necesariamente, hay empresas que empiezan como solo founders, que son una persona ya, que tienen todas las atribuciones, ¿cierto?, del negocio como tal, pero generalmente se ven equipos de co-founders, pueden ser 2, pueden ser 3, 4, independiente de eso,
pero que tienen ciertas características que los van complementando, ¿ya? Entonces voy a tomar un poco la matriz anterior, ¿ya? Que hablaba también de comunidad. En ese sentido es, bueno, qué founders o cómo se ve el equipo de fundadores en este caso, ¿ya? ¿Cómo nos vamos complementando? Si yo, como les decía, ¿qué es lo que me está faltando en mi negocio? O sea, para llevar esto a cabo, ¿quién me va a venir a complementar estas habilidades, estos conocimientos o estilos de trabajo también? De repente, pucha, a lo mejor yo tengo un estilo de liderazgo un poco más introvertido, pero necesito a alguien que vaya y, ¿cierto? Y venda y muestre esto. Bueno, necesitamos de repente un estilo de liderazgo también un poquito más extrovertido. No necesariamente en la relación con las personas, sino que hay estilos introvertidos, extrovertidos de diferentes maneras, pero como de repente ese balance, ¿cierto? En la parte de abundancia, como les decía antes, como de beneficios, ¿cierto? Acá con la parte fundadora va a la parte del equity. ¿Y a qué me refiero con el equity? Es como qué parte del porcentaje de lo que vale mi emprendimiento yo tengo participación, ¿ya? O sea, soy dueño, por ejemplo, si soy solo founder, voy a tener un 100% de todo este equity. Si de repente vengo con otro cofundador, vamos a tener 50 y 50, etc. Ahí ustedes van a ir definiendo. Entonces, ¿cómo podemos definir esta parte del equity y cómo lo vamos repartiendo? Es en la toma de decisiones. Si yo parto esta idea, bueno, de repente un 50 y 50 puede que sea tan recomendable a la hora de tomar decisiones si somos dos, ¿no? Si tú dices que sí, yo digo que no, chuta, como, ¿hacia dónde, quién toma la palabra final? Entonces, de repente puede ser empezar con un 60-40, ustedes van a ir viendo ahí, ¿ya? Pero sí, siempre lo atribuyo, por lo menos lo recomiendo a la toma de decisiones, porque en algún minuto alguien va a tener que cortar aquí el queque, ¿no? Entonces, como bueno, yo tengo más porcentaje de participación en esto, vamos a ir por este camino, ¿ya? Y ¿cuándo es un co-founder? Porque de repente también se confunde en las primeras contrataciones de, bueno, no sé, somos 3 co-founders, por ejemplo, empezamos esta idea de proyecto, tenemos nuestra primera, segunda contratación, y a lo mejor pasaron los años, ¿cierto? Y fueron nuestras primeras contrataciones y siguen con nosotros. ¿Son co-founders o no son co-founders? Generalmente se dice que un co-founder es quien tiene sobre un 10% de participación desde esta idea o de este negocio, ¿ya? Entonces, si estas personas no lo tienen, no son co-founders, sino que son primeras contrataciones, por ahí tienen otros beneficios de repente, pero generalmente puede que un co-founder se una, no sé, años después, puede que un co-founder se una años después, dependiendo un poquito de la estrategia o de la necesidad que ustedes tengan, ¿ya? También la otra parte de misión, como les decía, un co-founder es el que viene a aportar con estrategias, ¿ya? De repente en esta etapa de ir más a la validación, ¿cierto? Entonces, ¿qué planificación tiene? ¿Cómo es su visión del negocio en el largo plazo? ¿Qué tanto conocimiento puede tener? Los hitos, ¿cierto? O sea, hacia dónde queremos ir, qué queremos alcanzar, o sea, cómo queremos que nos vean. La toma de decisiones en esas áreas. Por ejemplo, si nuestro negocio es en el área de tecnología, necesitamos a alguien que en algún minuto tome las riendas del área de la tecnología, del desarrollo. Entonces, ¿qué tan capaz es esta persona de liderar y tomar las decisiones de esta área? Y yo también de confiar que esta persona va a tomar las mejores decisiones y vamos a estar alineados también en eso. Y por último, la implementación. Muy bonito todo si lo planificamos y queremos ser los número 1 y vamos a cambiar el mundo, pero si no lo estamos viendo hoy en día, no sirve de nada tener este equipo de personas que no hagan, ¿ya? Entonces, aquí va la diferencia entre estrategia, la visión estratégica, que va más en la visión del largo plazo, y la implementación, que va más en el corto y en el mediano plazo, ¿ya? En esta etapa ustedes tienen que ir, salir, buscar medición, resultados, qué tanto estamos logrando, cómo lo estamos haciendo, hablar, reuniones, etcétera, o sea, moverse ya, y estar muy, y tener una capacidad de adaptabilidad muy grande. Si vemos que nuestra idea, nuestra solución, ¿verdad?, no está pegando y tenemos que pivotear y tenemos que cambiarla, o sea, necesitamos gente en el equipo que sea súper ágil para también tomar estas decisiones y ver y interactuar con el mercado, ¿ya? Entonces, recapitulando un poquito, ya que estamos ahí en el tiempo, espero que les pueda servir esto, o sea, de conformación de equipos, y puede que no haya entrado tan en detalle de, bueno, de repente técnicas o entrevistas o ese tipo de cosas, que en verdad hay un montón por todas partes si los buscan en internet. Siempre les digo como acomódense a lo que más a ustedes les haga sentido de tener una entrevista con alguien o de ir y hablar. Pero sí, lo que siempre les recomiendo es tómense su tiempo en esta conformación de equipo, o sea, invertir tiempo, sí, enfocarse y en armar una estrategia, pero si no les hace sentido traer a alguien y hay algo que por ahí
no va, o sea, vayan de nuevo, por ejemplo, a qué estilo de liderazgo tengo yo y si esta persona también viene a complementarlo. Si tienen la visión similar, ¿no? O de repente te hizo ver otras cosas que, o sí, no lo había visto como para el negocio, bueno, vamos con eso, pero siempre que venga a complementar también su equipo, su idea de negocio, que venga a sumar. O sea, la idea es que acá tanto las personas que se van uniendo vayan creciendo con el negocio finalmente. Y que todo esto, o sea, bacán que seamos, no somos un grupo, sí podemos ser comunidad, pero no es distinto a un grupo de carrete, ¿cierto? A un grupo de negocio que tenemos un objetivo, una visión clara y queremos finalmente que esto avance, ¿ya? Entonces ser súper claros con hacia dónde quiero ir de aquí a que termine el año, por ejemplo, el próximo año, cómo nos vamos a ver. Entonces, a medida que el negocio va cambiando y va teniendo otras necesidades, el equipo tiene que ir cambiando. Y aquí no solamente digo, por ejemplo, de repente me llegan startups que me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Necesito un CTO, que es la persona que se encarga de, como líder de la tecnología, ¿cierto? Como para poder avanzar. Y digo, no, o sea, traer una persona con esas características, de repente, ¿tienes los beneficios económicos? ¿Cómo lo podemos enganchar, cierto? De repente hay otras maneras de hacer avanzar la tecnología sin necesitar de una persona directamente, ¿ya? Entonces, como tener súper claro que hay otras maneras, mientras el progreso y el negocio vayan avanzando, vamos a ir modificando el equipo y no al revés. No necesitamos una persona en específico para que esto avance, sino que también tenemos otras opciones, pero ahí sí tenemos que tener súper claro hacia dónde queremos ir y qué nos está faltando de nuevo, ¿ya? Entonces, eso por esa parte. Bueno, ahí Nicolás, tenías la mano levantada. Tengo una duda. ¿Cuál No te podría ser, escucho bien, ahí sí. ¿sí? ¿Cuál podría ser quizá la experiencia de los líderes dentro del equipo fundamentales, crees tú, que son indispensables para quizás cualquier empresa o startup? A ver, si te escuché bien, que te escuché súper bajito, como cuáles serían las experiencias de los líderes para iniciar un negocio, una startup, algo así te escuché. Más que experiencias, como los perfiles o las gerencias, en sí, ya como hablando de tener montado algo que toda empresa necesita. Ya, como les digo, depende, ya depende mucho, o sea, siempre hay unas como que les van a decir un montón de veces, ya, esto funciona, pero hay muchas maneras de armar equipo y armar empresas y armar negocios, ¿ya? Entonces, sí o sí, la parte estratégica del CEO, que es la persona líder, ¿cierto?, del proyecto y alguien que tenga que tomar decisiones, ¿ya? O sea, más allá de que tengamos a este CEO que a lo mejor hace prensa y va y busca, no sé, vamos a tener distintos estilos de liderazgo, pero el CEO para mí es quien tiene que tomar decisiones, ¿ya? O sea, cuando las cosas se pongan difíciles, va a ser el que va a decir, vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, esa persona líder, CEO, que puede que a lo mejor no necesariamente tiene que ser quien trajo la idea, sino que quien va a ser capaz de liderar el equipo y va a tomar decisiones, ese sí o sí. Por el otro lado, la parte comercial, ¿ya? Necesitamos a alguien que, y comercial no me refiero solamente a la venta como tal, sino que cómo armamos, cómo buscamos estas oportunidades de negocio, cómo interactuamos con el mercado, ¿cierto? Cómo vamos a buscar feedback, cómo buscamos partners, alianzas, cómo nos mostramos en ese sentido y armamos este embudo de ventas, ¿cierto? Como finalmente para poder hacer esto sostenible. Entonces, sí o sí, alguien que vaya y se haga cargo de eso. Yo diría que esas dos. Y por el otro lado también, como les decía, ¿no? Como Marco, en este sentido, tenía la parte técnica, ¿cierto? Ambas partes, entonces se pueden separar en ese sentido estas dos áreas, pero si ya necesitamos a alguien en específico que se encargue de la validación de, ¿cómo se llama?, del prototipo, ¿cierto?, del negocio, de la parte ya más de, ¿cómo se llama?, de producto en sí, si vamos a necesitar a alguien que se encargue del área técnica como tal, ya, por ejemplo, en el área de desarrollo, de tecnología, o si es muy específico también el nicho, podemos armar eso. Pero generalmente parten estas dos, que sí o sí necesitamos la validación y después ya nos vamos a la parte más específica en caso que tengamos que ya delegar completamente esa área. Creo que en el chat había. El porcentaje de participación en la toma de decisiones también se puede medir si es que colocó dinero para el proyecto.
Puede ser, pero no necesariamente, o sea, porque podemos tener inversionistas, ¿ya? Que personas que hayan puesto dinero para el proyecto, o ya internamente también podemos tener personas que hayan puesto dinero para el proyecto, pero eso siempre es una conversación que ustedes tienen que definir. El porcentaje de inversión no necesariamente requiere que tenga más porcentaje de participación, ¿ya? Y ahí, sobre todo, mucho cuidado también con eso, porque de repente he visto proyectos que han perdido, por así decirlo, el control de su propio negocio por entregar tanta participación, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden cuidar mucho su participación desde un principio, que no digo, ya, manténgala todo, porque en algún minuto sí tenemos que de repente repartirla, ¿no? Pero en ese sentido yo siempre les digo como, cuiden la toma de decisiones, que el negocio es de ustedes, ¿ya? Entonces, tengan cuidado también de repente a quién hacen partícipe también de estos proyectos. A ver, ¿quién más? Héctor. Héctor, tienes la mano levantada. No sé si estás hablando, pero no te estoy escuchando. No, no lo escucho. A ver, voy a seguir con otra. No, no se te escucha. Si quieres, escribe la pregunta. Sí, igual los que tengan problemas de conexión, no hay problema de que la escriban, por si acaso. Sí, bueno, por ahí no sé si... Sí, no, Héctor, no se te escucha por si acaso, así que si puedes escribirla mejor. Sí, estás muteado, pero recién no te escuchaba tampoco. Bueno, no sé si ahí algún otro tenga que quiera contar de repente en qué andan, si tienen ahí, requieren alguna sugerencia en específico con sus equipos, con el negocio como tal. Bueno, espero que estén ahí muy atentos, que no se me vayan dormido. Esperamos mientras a ver si Héctor logra escribir. Bueno, bajó la mano. Oye, Cata, muchísimas gracias por la presentación. Voy a aprovechar, bueno, si es que Héctor quiere dejar la pregunta, la podemos responder, no hay problema. Pero por mientras pedirle a todos si pueden activar sus cámaras para sacar una foto. Sí, espero que estén ahí. Bueno, antes de terminar, nada, Sí, quería sí. dejarles la invitación. Sí, quería dejarles la invitación a, bueno, si tienen alguna duda también me pueden encontrar en LinkedIn como Catalina Tello, y me buscan. Y actualmente tenemos las postulaciones abiertas a Startup Chile, a nuestra nueva generación. Por ahí Diego también me había comentado que generaciones anteriores también habían pasado por nuestro programa, o bueno, eventualmente en algún minuto lo hacen. Entonces, si quieren saber más, también los invito como a entrar a Startup Chile a ver si su proyecto es pertinente o no también. Así que felices de recibirlos, obviamente, y bueno, si quieren participar también en este, sobre todo en este programa Build, que es más pertinente también a la etapa en la cual están. Así que bienvenidos, y si tienen también conocidos, obviamente invítelos a participar. No solamente es un fondo lo que hacemos en Startup Chile, sino que entregamos mucha red, mucho acompañamiento, y en verdad han salido buenos proyectos de acá. Así que nada, les quiero dar las gracias también por la invitación. Ojalá que en verdad les haya servido un poquito. Como les dije, no quería tampoco traer algo muy, muy teórico, sino que en verdad todo esto de equipos es muy en la práctica, mucho de liderazgo, mucho de autoconocimiento también, y sobre todo que siempre les haga sentido para que su idea de negocio como que pueda salir adelante. Siempre todas estas ideas, en verdad creo que los perfiles de los emprendedores más exitosos son aquellos que en verdad no le tienen miedo de repente a ser distintos, a proponer, a traer una solución que saben que va a cambiar el mundo finalmente. Entonces, como darle con todo, y bueno, y si no es este, va a ser otro, y finalmente que la experiencia de emprender les sume a su carrera profesional y obviamente a su vida personal. ¿Ya? Entonces, eso, muchas gracias, y bueno, si tienen ahí alguna duda, pregunta también, obviamente me pueden contactar por redes, y también feliz de ayudarlos, y de repente que conversemos un poquito más en detalle de lo que están haciendo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Cata. Oye, Héctor, eso sí, dejó la pregunta. Así que si súper, me a puedo ver. responder primero y después sacamos la foto. Sí, feliz. A ver, dice...
¿Cómo podemos saber si agregar a alguien a los co-founders o contratar a alguien para hacer algo en específico? Justamente por eso, porque si no es estratégico y si no sabes si va a ser alguien que de repente, para traer un co-founder necesitas algo muy estratégico y que desarrolle de repente una línea en específico del negocio como tal, ¿ya? Y necesitamos a alguien con participación también como de horas de entrega, etcétera. Si es algo en específico, pueden traer a contratar a alguien, incluso de repente por proyectos un poco más acotados, dependiendo también de los recursos que tengan en ese momento. Entonces, de repente, si es, ¿saben qué? Necesito desarrollar una línea gráfica, trae a alguien que desarrolle el proyecto, de repente no necesariamente tiene que quedarse contratado 100%, pero puede avanzar en esa parte. Si es alguien que necesitas que desarrolle una línea de negocio específica, ya a lo mejor puede ser un co-founder, ¿sí?